Amén, santos. Himno número 18. Dios, por tu misericordia, te alabamos sin cesar. En flaquezas y fracasos, su grandeza haces notar. Te adoramos, que misericordia das, que misericordia das. Oh, qué gran misericordia, tan extenso y tan capaz. Aunque somos pecadores, nos alcanza y guardará. Esta gran misericordia, separarnos quién podrá. Separarnos quién podrá. Por tu fiel misericordia, admirable y rico don, ya con redención nos trajo la merced de tu perdón. Sin su apoyo, ¿cómo ganar tu favor? ¿Cómo ganar tu favor? Tan inspiradora y dulce tu misericordia es. Con paciencia y ternura nos provee en escasez. La apreciamos, cuán incomparable es, cuán incomparable es. Padre, tu misericordia nueva y fresca siempre es. Nos rocía cada día, refrescando a la vez. La probamos, tan nos hará nuestro ser, tan nos hará nuestro ser. No cesamos de alabarte por tu gracia y tu favor, pues por tu misericordia nos preservas en tu amor. Qué confianza, tu misericordia da. Tu misericordia. Amén. Amén. Agradecemos, Señor, por este tiempo precioso que tenemos, hermanos. Un tiempo en que queremos escuchar la voz del Señor. No me miren a mí, hermanos. Miremos al Señor. Cuando hable un hermano, veamos al Señor hablando a través del hermano. Que el Señor use nuestros labios, de tal manera que ese hablar verdaderamente refresque y llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. De esa manera seremos edificados, hermanos. Y esto producto de la misericordia del Señor. Voy a comenzar, hermanos, presentándoles un cuadro.
No sé si lo ven. ¿Se ve, hermanos? Hermano Juan Carlos Gómez, ¿se ve? Sí, amén, hermano, sí se ve el cuadro. Ya. Entonces comenzamos con esta frase. Dice, la promulgación del reino con respecto a la naturaleza del pueblo del reino. ¿Qué tiene que ver esto con el tema? Aquí el título del Pasam es Aspectos Cruciales, de Mateo del 5 al 7. ¿Y qué hace Mateo del 5 al 7? Hace la promulgación del reino. ¿Y esto para qué? Para que podamos visualizar respecto a cómo el Señor quiere que su pueblo, este pueblo del reino, eh, llegue a tener esa naturaleza de Él y que la exprese, ¿no? Entonces, vamos a ver aspectos cruciales, como dice el título, aspectos cruciales, ¿no es cierto? De Mateo del 5 al 7. Bien, ¿de qué tratan estos aspectos cruciales? Las bienaventuranzas. Entonces, vamos a ir mirando paso a paso cómo hemos venido avanzando. La primera que vimos es ser pobres en espíritu. Yo me voy a tomar unos minutitos para, como para recordarnos, como para actualizarnos, por decirlo de alguna manera, la nota de Mateo 5:3, una partecita de la nota porque es muy larga, dice la primera sección, es decir, los versículos del 3 al 12, describe la naturaleza del pueblo del reino de los cielos. Y es lo que el Señor quiere, llegar a esa estatura y a esa plenitud. Pueblo que disfruta de 9 bendiciones, es decir, las 9 bienaventuranzas, ¿no? Ellos son pobres en espíritu, lloran por la situación reinante. Tercero, son mansos al sufrir oposición. Cuarto, tienen hambre y sed de justicia. Quinto, son misericordiosos para con los demás, que es el tema de hoy. Sexto, tienen un corazón puro, hacen la paz, padecen persecución por causa de la justicia y son vituperados y deshonrados por causa del Señor. Entonces, hermanos, ser pobres en espíritu, la nota 2 dice, no solo significa ser humildes, sino también tener vacío nuestro espíritu, en lo profundo de nuestro ser, sin aferrarnos a las cosas viejas de la vieja dispensación, sino descargándonos de todo eso para recibir las cosas nuevas, las cosas del reino de los cielos. Entonces, aquí tenemos el primer paso. El segundo dice, los de corazón puro. Entonces, aquí vemos la nota. Este es Mateo 5:8. Dice, tener un corazón puro es tener un solo propósito. Esto es, tener como única meta hacer la voluntad de Dios para su gloria. Se tiene un corazón así para el reino de los cielos. Nuestro espíritu es el origen con el cual recibimos a Cristo, mientras que nuestro corazón es el terreno donde Cristo crece como semilla de vida. Lo voy a volver a leer, hermanos. Nuestro espíritu es el órgano con el cual recibimos a Cristo. En Juan 1:12 y 3:6. Mientras que nuestro corazón es el terreno, ¿no? Donde Cristo crece como semilla de vida. Y por causa del reino de los cielos, necesitamos ser pobres en espíritu, es decir, tener vacío nuestro espíritu a fin de recibir a Cristo. Además, debemos tener un corazón puro y sencillo para que Cristo pueda crecer
en nosotros sin impedimento. Entonces, hermanos, si somos puros de corazón al buscar a Dios, veremos a Dios. Ver a Dios es una recompensa para los de corazón puro. Esta bendición es tanto para hoy como para la era venidera. El siguiente, ¿qué pasó? Ya. Ser los que lloran. Mateo 5:4. Entonces vemos la nota. Dice, si lloramos conforme a Dios y su economía, seremos consolados con la recompensa del reino de los cielos. Entonces veremos a Dios ejerciendo su gobierno celestial sobre la situación negativa. Bien, y vamos al siguiente. Ser los mansos. 5:5. Bienaventurados los mansos, dice, porque ellos recibirán la tierra por heredad. ¿Qué dice la nota? Ser manso consiste en no resistir a la oposición del mundo y sufrirla voluntariamente. Si somos mansos, hermanos, y estamos dispuestos a sufrir la oposición del mundo en esta era, recibiremos la tierra por heredad en la era venidera, como se revela en Hebreos 2, del 5 al 8, y en Lucas 19, 17 y 19. Entonces, el quinto es ser los pacificadores. Señor Jesús. Ahí hay un errorcito. 5:8 dice, bienaventurados, 5:9 perdón, bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Oh Señor Jesús. 5:9. La nota dice, Satanás el rebelde es el instigador de toda rebelión para estar en el reino de los cielos. Oh Señor, bajo su gobierno celestial debemos procurar la paz entre los hombres. Nuestro Padre es el Dios de paz y tiene una vida pacífica con una naturaleza pacífica. Si nosotros, los que hemos nacido de Él, queremos ser pacificadores, debemos andar en su vida divina y conforme a su naturaleza divina. De esta manera, expresaremos su vida y naturaleza y seremos llamados hijos de Dios. Y llegamos al punto, ser los misericordiosos. Mateo 5:7. La nota dice, ser justo es dar a alguien lo que merece, mientras que ser misericordioso es dar a alguien más de lo que merece. Por causa del reino de los cielos, no solo debemos ser justos, sino también misericordiosos. Recibir misericordia, nos dice la nota, es recibir más de lo que merecemos. Si tenemos misericordia de otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros. Especialmente, hermanos, escuchen esto, especialmente en su tribunal. No es poca cosa lo que estamos viendo. Entonces vamos a sacar esto y vamos a comenzar el tema. ¿Qué es lo que quiere Dios? El Señor nos viene hablando de que quiere ganar a su pueblo. Él quiere ganar a su pueblo. Y fíjense que en el Antiguo Testamento, Él estuvo siempre atento para ganar a su pueblo. Y por misericordia le daba otra oportunidad, otra oportunidad, otra oportunidad. ¿Les suena conocido eso, hermanos? Tenemos nuevas oportunidades cada día. El solo despertar en la mañana es por su misericordia. ¿Les parece, hermanos? Si están de acuerdo, digan amén, así en silencio. Entonces, ¿qué necesitamos? Que el Señor crezca en nosotros. Entonces, la misericordia de Dios va más allá de su amor. Uno cree que el amor es lo más grande, Dios es amor, etc. Pero
La misericordia es primero que el amor. Entonces, debido a que caímos, necesitábamos la misericordia de Dios para salvarnos de nuestra condición miserable. La misericordia llegó antes que el amor y la gracia. Dada la lamentable condición, solo merecíamos castigo. Entonces, por su misericordia, solamente podemos decirle, Señor, ayúdanos. Ayúdanos a avanzar en la vida de iglesia. Y eso es una pequeña introducción al tema, hermanos, para que lo tengamos presente siempre. Antes que su amor, antes que la gracia, está la misericordia. Y apelar a su misericordia verdaderamente va a producir una respuesta del Señor. Apelar a su amor va a decir, te amo, pero no te lo mereces. Entonces, necesitamos ver esto, hermanos. El título dice, bienaventurados los misericordiosos, porque se les mostrará misericordia y recibirán misericordia. Señor Jesús, tendré misericordia, dice la primera sección, oh Señor Jesús, del que yo tenga misericordia. No queda ahí. Así que no es del que quiere, hermanos, ni del que corre, ni del que anda más rápido. Me levanto más temprano para estudiar la palabra, para reunirme con el grupo A, con el grupo B, con el grupo Z. No pasa por eso. Sino, ¿de quién depende? De Dios, que tiene misericordia. Por su misericordia, tenemos un nuevo comienzo cada día. No es porque nos hemos portado bien, porque hemos hecho bien las cosas, porque estamos alineados y estamos ejercitando nuestro espíritu. ¿Cuántos de todos los minutos que tiene un día estamos en el espíritu, hermanos? ¿Cuánto tiempo? Entonces, la misericordia, por definición, es el atributo de Dios que lleva más lejos, ¿no? Que llega más lejos, el cual va más lejos que su gracia y amor. Nuestro día a día siempre tiene algún problema, siempre tiene alguna falla de nuestra parte. ¿A qué debemos apelar? A su misericordia. Entonces, el punto 1 nos dice, según nuestra condición natural, estábamos muy alejados de Dios, totalmente indignos de su gracia. Estábamos calificados únicamente para recibir su misericordia. ¿Cómo leíamos la definición de la misericordia? Y es algo inmerecido completamente, ¿no? Por misericordia Él nos dio tal cosa. El punto 2 nos dice, nuestra desobediencia le da una oportunidad a la misericordia de Dios. Y la misericordia de Dios nos lleva a la salvación. Como dice en la primera sección, tendré misericordia del que yo tenga misericordia. Así que no es nuestro esfuerzo, no es que nos portemos bien, no es eso. Solamente es su misericordia. Y apelando a esa misericordia, nos aferramos a Él y Él va ayudándonos en este caminar, por este camino angosto, que no es fácil mantenerse en el camino. El camino es Cristo, lo sabemos. Mantenernos en Él no es un asunto fácil, pero su misericordia nos atrae, nos jala y nos trata de mantener en ese camino. ¿Por qué? Porque eso nos hace avanzar hacia el árbol de la vida y poder comerlo y disfrutarlo. El punto B dice, nuestro concepto es que aquel que quiere
ganará lo que quiere obtener. Y aquel que corre ganará aquello tras lo cual corre. Ese es nuestro concepto. Si te portas bien, vas a recibir tu premio. Si haces tal cosa, etcétera, ¿no? Todo lo que sabemos. Pero eso es el mundo. Eso es lo que incluso va en contra del Señor. Si ese fuera el caso, dice, la selección de Dios sería conforme a nuestro esfuerzo y labor. Y de entrada ya estaríamos descalificados. Por el contrario, la selección de Dios es de Dios que tiene misericordia, hermanos. Y eso márquenlo. La selección de Dios es de Dios que tiene misericordia. No necesitamos querer ni correr, pues Dios tiene misericordia de nosotros. Qué bello es esto, hermanos. Y si conocemos la misericordia de Dios, dice el punto 3, no confiaremos en nuestro esfuerzo ni nos sentiremos decepcionados por nuestros fracasos. La esperanza que tenemos respecto a nuestra condición miserable yace en la misericordia de Dios. Qué precioso, hermanos. Cuán bello, no sé describirlo, pero es misericordioso nuestro Dios. Si hemos de servir a Dios en su economía, neotestamentaria, perdón, necesitamos saber que eso está completamente relacionado con la misericordia soberana de Dios. En el estudio vida de Éxodo, en el capítulo 21, nos presenta un cuadro, dice que en el universo existen tres cosas que no pueden ser negadas. Tres. Primero, la soberanía de Dios. Segundo, la misericordia de Dios. Y tercero, el libre albedrío. Como el tema no vamos a entrar en detalles, pero es como para meditarlo. La soberanía de Dios, la misericordia de Dios y el libre albedrío. Entonces, Dios es soberano, puede elegir a quien quiera, es verdad, pero Él lo hace de acuerdo a su misericordia. Y nos da el tercer punto para que nosotros lo escojamos también a Él. Uno dice, si conocemos la soberanía de Dios, le daremos gracias por su misericordia. Lo que estaba hablando, la expresión misericordia soberana significa que la misericordia de Dios está absolutamente relacionada con la soberanía de Dios. Ser vasos de misericordia no es el resultado de nuestra elección. Esto se origina en la soberanía de Dios. Eso es lo primero que tenemos que considerar. Dios es soberano, Él hace lo que realmente estima hacer. Pero gracias al Señor, Él tiene un segundo principio, que es el que nos da la oportunidad. Y esa es la misericordia. El punto C dice, la misericordia de Dios está en su soberanía. Lo único que podemos decir a fin de explicar la misericordia de Dios para con nosotros es que en su soberanía Él ha escogido ser misericordiosos con nosotros. Solamente nos queda decirle gracias, Señor. Gracias por considerarnos, Señor Jesús. 2. En la misericordia soberana de Dios, nuestros corazones están inclinados hacia Él. Por causa de su misericordia para con nosotros, lo buscamos día tras día. Dígame usted, ¿no es por misericordia que estamos aquí reunidos por este medio? Antes de la pandemia existía esto, el Zoom, pero vino la pandemia, que obviamente no fue promovida por el Señor. El enemigo quiere aniquilar al pueblo, ¿no es cierto?
Y el Señor permitió, por su misericordia, que tengamos esta herramienta, ¿no es cierto? Y que podamos comunicarnos independientemente de donde estemos. Aquí hay personas de Colombia, de Perú, de Chile, de México, dentro de Perú, de distintos lugares, ¿no? Entonces, de lo que yo conozco así a primera vista, dentro de donde ustedes viven también deben haber de distintos lugares. Entonces, hermanos, ¿no les parece que es misericordioso que podamos reunirnos y hablar del Señor? Es impresionante, hermanos. Lo único que debemos hacer, hermanos, frente a esto, es adorar a Dios por su misericordia. Señor Jesús. Cuanto más veamos que todo lo relacionado con nosotros guarda relación con la misericordia de Dios, más llevaremos nuestra responsabilidad delante del Señor. Sin embargo, incluso el hecho de que estemos dispuestos a llevar responsabilidad proviene de la misericordia de Dios. ¿Qué responsabilidad podríamos llegar a tener? No soy anciano, no soy hermano responsable. ¿Qué responsabilidad? Predicar, por ejemplo. Y no necesariamente salir a predicar a las calles o golpear puertas como antiguamente se hacía. Predicar con su ejemplo. Es una buena forma, ¿no es cierto?, de asumir una responsabilidad ante el Señor. Para ello necesitamos la misericordia del Señor para que nos mantenga ante los hermanos, ante las personas, nos mantenga en la línea que Él tiene trazada para nosotros y que nos lleve a ser ciudadanos del reino en la estatura y la plenitud que Él necesita. Eso es muy precioso, hermanos. El punto 4 dice, por causa de la misericordia de Dios, respondimos a su evangelio cuando otros no respondieron. Recibimos, primero respondimos, segundo recibimos la palabra acerca de Cristo como vida cuando otros rehusaron recibirla y tercero tomamos el camino del recobro del Señor cuando otros retrocedieron de tomar este camino. Entonces, ¿qué nos queda decirle, Señor? Ablanda mi corazón. No lo endurezcas, Señor, como el caso del faraón, ¿cierto? Todo esto es por tu misericordia. El punto 5 dice, con respecto a su recobro, Dios tiene misericordia del que Él tiene misericordia. Y es verdad, ustedes saben que hay hermanos que se han salido del recobro, han negado, han renegado en contra del recobro, como si el recobro fuera, no sé, una denominación. No es así. Sabemos que no es así, pero ha pasado eso. Entonces, ¿por qué estamos aquí? Vuelvo a repetir, mi respuesta es por su misericordia. No hay más. Punto D. Romanos 9 revela el principio rector de que todo depende de la misericordia de Dios. Miren, el principio rector. Romanos 9 revela el principio rector de que todo depende de la misericordia de Dios. Eso tenemos que captarlo, ganarlo, masticarlo y practicarlo. Y esa práctica tiene que ver con darle gracias en mi despertar, porque por su misericordia tengo ese nuevo comienzo. Darle gracias por el trabajo, darle gracias por la familia, darle gracias. Y todo eso es por su misericordia. Les voy a contar una situación de una hermana
estaba dando su examen de manejo. Ya ha salido mal como 5 veces. Y estaba muy triste, obviamente, ¿no? Eh, pero yo estaba disfrutando de este mensaje y le dije, hermana, ¿te has puesto a pensar que si te hubiesen otorgado el documento para poder manejar en el lugar donde vives, quizás pudo haber pasado algo y el Señor no lo ha permitido por su misericordia? ¡Ah! Se puso a llorar. No lo había visto. Muchas veces nosotros queremos que las cosas salgan como nosotros queremos, pero a veces Él detiene todo, por su misericordia nos protege, cuida y luego nos provee lo que verdaderamente necesitamos. Entonces, tenemos que dar gracias siempre, hermanos. El apóstol Pablo dice, aplica este principio rector a los israelitas, con lo cual nos muestra que todo lo que les sucedió provino de la misericordia de Dios. Punto 2 dice, debe haber al menos una ocasión en la cual vemos, marque esa palabrita, vemos la misericordia de Dios y definitivamente la segunda palabrita, tocamos su misericordia. Entonces, debe haber al menos una ocasión, dice, en la cual vemos y tocamos. Vemos la misericordia de Dios y tocamos su misericordia. Oh Señor Jesús, nuestro peligro, hermanos, es caer en la odisea. Eso es lo más triste. Hay personas que están en entrenamiento, que han hecho esto, que han hecho esto, yo viví, yo hice, yo ta. ¿En qué cayó? En la Odisea, no en Filadelfia. ¿Qué significa eso? Que su yo se ha acrecentado tanto porque se supone que sabe. ¿Y dónde está la misericordia del Señor? No apelamos, no la vemos, no entendemos. Entonces, todas las cosas dependen de la misericordia de Dios. Que vivamos un día más es por su misericordia. Y así tenemos que ver las cosas. Yo no las veía así, hermanos. Soy sincero. El punto A dice, con respecto a esto, nuestros ojos necesitan ser abiertos para ver que todo depende de la misericordia de Dios. Todo, hermanos. Ese todo no es pequeño, es con mayúscula, póngalo como quiera, pero todo es todo. Y el punto B, nuevamente tenemos el concepto que veíamos en el punto 2, el punto B. Dice, ya sea que veamos todo esto de una sola vez o lo aprendamos intrínsecamente por medio de un proceso, en el momento que tocamos este asunto, no tocamos un sentimiento, sino un hecho. Este hecho es que todo depende de la misericordia de Dios. Ya sea que veamos, ¿se acuerdan? Vemos la misericordia o tocamos su misericordia. En este caso, vemos o aprendemos, nos hacemos de la misericordia como algo que nos da todo lo que necesitamos. Entonces, hermanos, cuán importante es la misericordia. Yo veía el versículo y la verdad, solamente me daba cuenta de la letra, digamos, ¿no? La profundidad que estamos en este momento compartiendo, la verdad no lo había visto así. Gracias al Señor que nos está hablando esto. El punto E dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Eso es Hebreo 4:16, ¿no?
¿Para qué, hermanos? ¿Para recibir amor? ¿Para recibir gracia? ¿Para qué? Para recibir misericordia. Al recibir misericordia, ¿cuál es el siguiente paso? Hallar gracia. Y eso nos lleva a recibir el oportuno socorro que Dios nos provee. Fíjense, esto es como para meditarlo, hermanos, para meditarlo, para orarlo, para agradecerle al Señor. ¿Cuántas veces habremos leído este versículo, hermanos? El E1 dice, tanto la misericordia de Dios como su gracia son la expresión de su amor. La misericordia de Dios como su gracia son la expresión de su amor. Fíjense que están ligados, ¿no? Siempre los atributos del Señor nunca son sueltos uno por aquí, uno por allá, no, siempre están ligados, tienen una secuencia. Lo importante es darnos cuenta cuál es la secuencia, qué es primero, qué viene después, qué continúa, ¿no? En este caso tenemos primero la misericordia. Y la misericordia nos lleva a hallar gracia. ¿Y para qué es eso? Por su amor nos viene a socorrer. Cuando estamos en una condición lamentable, primero su misericordia llega hasta nosotros y nos lleva a un estado en que Dios puede favorecernos con su gracia. Punto 3 dice, la misericordia y la gracia de Dios siempre están disponibles para nosotros. Sin embargo, necesitamos recibirlas y hallarlas al ejercitar nuestro espíritu para acercarnos al trono de la gracia. Es decir, debemos ejercitar nuestro espíritu, equivale, digamos, para ejercitar nuestro espíritu, debemos darnos cuenta y valorar de qué estamos hablando. Yo debo ejercitar mi espíritu y ejercito mi espíritu porque tengo que hacerlo. No es así. El Señor nos está diciendo, ejercita tu espíritu para poder darte de mi misericordia. Y con mi misericordia vas a hallar gracia. Y la gracia te conducirá por amor para ese oportuno socorro. Es un camino, pero nosotros tenemos que entender qué nos está diciendo el Señor. Tenemos un ejemplo muy práctico que muchas veces lo hemos tocado, que es el hijo pródigo. Fíjense lo que pasa con el hijo que se va, que se desvía, que se gasta todo el dinero de la herencia, etcétera, todo lo que conocemos, y que cuando estaba en su peor condición dice, hasta los obreros de mi padre comen mejor que lo que estoy comiendo yo. Voy a volver a la casa. La pregunta es, ¿y cuál fue la reacción de su hermano que estaba con el padre cuando ve que el padre le empieza a dar, lo viste, le da de comer, lo trata extraordinario, ¿no es cierto? Mucho amor. Pero ¿por qué hizo eso el padre con el hijo pródigo? ¿Lo hizo por amor? ¿O fue su misericordia que activó ese amor? Pero su otro hijo empezó a reclamar. No veía la misericordia del padre. Eso es lo que tenemos que evitar, hermanos. Tenemos que ver su misericordia para poder recibir lo que Él nos quiere dar. Entonces, en el punto F dice que en su soberanía Dios el Padre ha tenido misericordia de nosotros. Por tanto, debemos alabarlo y adorarlo por su misericordia soberana. Y aquí tenemos dos estrofas de himnos. En el himno 18, estrofa 5, dice, Padre, tu misericordia
nueva y fresca siempre es. Nos rocía cada día, refrescando a la vez. La probamos, hermanos, la probamos. Tan lo sana a nuestro ser. Oh Señor Jesús. Y la segunda estrofa es, Padre, tu misericordia. Este es el himno 25, la estrofa 3 dice, Padre, tu misericordia, junto con tu amor y gracia, hemos obtenido. Y en tu misericordia, cara a cara contigo, permaneceremos por siempre. Y por tu misericordia te adoraremos todos nuestros días y por la eternidad. ¿Qué les parece, hermano, estas dos estrofas de estos himnos 18 y 25? Para meditarlo, ¿no? Para orar, leer. Creo que es verdaderamente maravilloso. En la Nueva Jerusalén seguiremos adorando al Padre por su misericordia. Nunca dejaremos de adorar al Padre por su misericordia. La segunda sección nos dice, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos recibirán misericordia. Ser justos es dar a alguien lo que merece. Y aquí está la definición, ¿no? Mientras que ser misericordiosos es darle a alguien algo mejor de lo que merece. Señor Jesús. Léalo usted ahí en silencio, con el micrófono apagado. Léalo ahí donde está. Ser justos es dar a alguien lo que merece. Mientras que ser misericordiosos es darle a alguien algo mejor de lo que merece. El punto B dice, por causa del reino de los cielos, no solo necesitamos ser justos, sino también misericordiosos. Recibir misericordia es recibir lo que no merecemos. La muerte del Señor en la cruz, ¿la merecíamos? No la merecíamos. Pero por su misericordia, el Padre puso al Hijo, dispuso al Hijo para que pagara el precio por nosotros. El punto D dice, si somos misericordiosos con otros, el Señor tendrá misericordia de nosotros, especialmente en su tribunal. Y esto es bien tocante, hermanos. Algún día pasaremos por el tribunal de Cristo. Y la pregunta es, ¿a qué lado iremos? ¿Esclavo, siervo y fiel o esclavo infiel? Necesitamos de su misericordia para pasar a la boda del Cordero, hermanos. Y el punto E dice, debemos aprender a ser justos con nosotros mismos y misericordiosos para con otros. Bien profundo este tema, hermanos. Tercera sección dice gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Cristo Jesús, nuestro Señor. Segundo de Timoteo 1:2. Por tiempo no vamos a revisar la nota. El punto A dice, de entre todas sus epístolas, solo en primera y segunda de Timoteo, el apóstol incluyó la misericordia de Dios en el saludo inicial. El punto B dice, la misericordia de Dios llega más lejos que su gracia. Eso lo hemos visto, ¿no? Llega más lejos que su gracia. Y en la situación degradada de las iglesias se necesita la misericordia de Dios. El punto D para reflexionar. Esta misericordia trae la rica gracia de Dios, la cual es suficiente para hacer frente a cualquier degradación. En primera y segunda de Timoteo vemos, en primera de Timoteo, la vida de iglesia. Y en segunda de Timoteo vemos la degradación, pero no queda en eso. También en segunda de Timoteo nos pone la vacuna, nos da a conocer la vacuna y el vacunador. ¿Y qué debemos hacer, hermanos? Y esto es producto
de su misericordia. Entonces, oh Señor, con el mundo tan degradado en el cual estamos, los hermanos estamos expuestos a ser desviados, pero pidamos al Señor por su misericordia y cubrámonos unos a otros para que nadie está libre, ¿no? Hay un versículo que dice, el que piense que esté firme, cuide que no caiga. ¿Por qué? Porque sin la misericordia del Señor, de todas maneras, lo más probable es que caigamos. La cuarta sección nos dice, juicio sin misericordia se hará con aquel que no haga misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Esto es muy profundo, hermanos. ¿Qué significa juicio sin misericordia? Es decir, el Señor no va a aplicar su misericordia, nos va a juzgar de acuerdo a lo que corresponda. ¿Y qué cree usted que va a ser el resultado? ¿Cuál va a ser el resultado? Lo más probable, lo más probable es irnos al otro lado, ¿no? Perdernos las bodas del Cordero. Pero por otro lado, dice, la misericordia triunfa sobre el juicio. Es decir, aquí el Señor nos está haciendo, nos está, no sé, animando, si lo vemos como nos presenta Jacobo, ¿no? 2:13, nos está animando a que su misericordia va a estar presente cuando nos toque pasar por el tribunal de Cristo. Y eso nos debe alentar, porque sin esa misericordia no tenemos ni una posibilidad. El punto A dice, menospreciar a un hermano pobre equivale a no tener misericordia. Y el B dice, cualquiera que menosprecia a un hermano pobre de esta manera no recibirá misericordia cuando comparezca ante el tribunal de Cristo. No es poca cosa, hermanos. Cuando estemos delante del Señor para ser juzgados, Él no nos mostrará misericordia, puesto que no le mostramos misericordia a nuestro hermano. Todos nos podemos equivocar, pero si usted, ¿se acuerdan cuando Pedro le preguntó, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿7 veces? El Señor le dice, 70 veces 7. No hay misericordia, hermanos. El Señor nos quita su misericordia. Entonces el punto dice, necesitamos tener misericordia porque la misericordia triunfa sobre el juicio. Y el punto 3 dice, si tenemos misericordia de nuestro hermano hoy, recibiremos misericordia del Señor en su tribunal. Y el punto quinto y último dice, deberíamos postrarnos delante del Señor y adorarlo por su misericordia. Eso es lo que deberíamos hacer todo el tiempo. Cuanto más adoremos al Señor por su misericordia, más seremos elevados. Cuando algo es muy pesado, no se puede elevar así bien solo, ¿no? En la medida que nos va sacando el peso de la vejez, eso empieza a tomar un poquito más, va elevándose, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro está el Espíritu y el Espíritu del Señor nos va limpiando y va elevándonos, nos va llevando a esa estatura y plenitud que Él quiere. El punto dice, qué misericordia que Dios nos haya seleccionado, predestinado, llamado y puesto en su recobro. ¿Dónde estaríamos si el Señor no hubiese hecho eso, hermanos? Estaríamos en cualquier cosa, quizás. Lo más probable. El punto C dice, en cuanto a nuestro futuro, no confiamos en nosotros mismos, sino en Él y en su maravillosa misericordia. Esto es impresionante, hermanos.
El punto B dice, el hecho de que avancemos con el Señor no depende de nuestro querer o correr, sino de la misericordia de Dios. Yo veo cosas que no sé. Creo que esto me lo confirma, ¿no? Andar picando de aquí para allá, de aquí para allá, es llenarme de conocimiento y dice la palabra que el conocimiento envanece, ¿verdad? Entonces el Señor dice, quédate quieto, ejercita tu espíritu y come la comida que te estoy dando donde estás. Mire cómo termina el mensaje. Dice, la misericordia de Dios obra de una manera maravillosa. No de la manera que nosotros queremos, no como nos gustaría, simplemente de una manera maravillosa. Y ahí concluimos el mensaje, hermanos. Amén.